Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal. Yo soy Gabbers y aquí estamos con 1928 Shadows over Silesia. Mil gracias a los señores de Cubi Games por pasarme una key del juego. Y bueno, pues vamos a ver de qué trata, ¿vale? Vamos a darle a iniciar un nuevo juego. Juego medieval, de acción, de aventura, pero no sé qué tal. El juego salió en realidad hace un año, ¿vale? Salió el 4 de octubre, bueno, sí, 4 de octubre del 22, pero pues han sacado, vamos a decirlo así, una actualización gorda que hace que el juego mejore bastante, así que por eso me han pasado aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el juego, vamos a ver un poco lo que es la intro y eso, si es que tiene intro, y ahora vamos a ver de qué trata, porque en realidad no sé ni qué género es. Europe has already suffered several plague epidemics, which brought death to 1/4 of its inhabitants. A protracted war between England and France rages in its western part. In the east, Turkish conquerors are penetrating into the continent, and they will gradually take over the entire Balkan Peninsula. Local Christian population is being sold into slavery, and in conquered areas, Islam is solidifying its dominance using the carrot and stick method. Deaths are piling up, and many a preacher is predicting the approaching end of the world and the arrival of Antichrist. In these hard times, people are turning to the church for solace. But church dignitaries, instead of tending to their own souls and those of their flock, are living in lavish luxury, selling indulgences and amassing possessions. Despite proclaimed vows of celibacy, they often keep concubines and advance their own illegitimate children. Never-ending conflicts between secular and church powers culminate in the appointment of two popes. Both of them are unequivocally convinced of their own legitimacy. Religious storms are starting to ravage Europe. Preachers and scholars criticize the moral decay of the church. Among them is the rector of the university in Prague, Jan Hus. He calls the Pope the Antichrist, and in retaliation, the Pope labels Jan Hus a heretic and excommunicates him. Jan Hus is invited to a council in Constance, where he is eventually sentenced for his opinions and burned at the stake. Instead of his doctrine disappearing, he becomes a martyr in the eyes of his followers. A movement is born, and it quickly gains widespread support in Bohemian lands, both among the common people and the burgesses and nobility. Its members call each other brother and sister. Their symbol is the chalice, as one of the demands for reformation. Communion under both kinds, which is the expression of equality between the clergy and lay persons. Following the death of his brother, Sigismund of Luxembourg is to be crowned the King of Bohemia. The Hussites, however, blame him for the death of Jan Hus and insist that he first accepts their Reformation demands. But Sigismund refuses to accept these conditions and travels to Wrocław, where he begins to prepare a crusade. The Hussites gradually conquer Catholic castles and towns in Bohemia, and to the surprise of entire Europe, they are victorious against all crusades against them as well. Then they go on the offensive. At the beginning of the year 1428, they storm into Silesia through the Moravian Gate. Vale, capítulo 1, por fuego y sangre. Un poco me duermo en la intro. Madre mía, qué intro más larga, ¿verdad? Que llevamos 4 minutos de video y ha sido todo intro casi, básicamente. Pero bueno, a ver si merece la pena. Bueno, como veis, gráficos como si fueran acuarelados, ¿no? Se podría decir. Dicen que el juego es compatible con mando, ¿vale? Así que no sé, ahora ya probaré. Marzo 11 de 1428, pasado el mediodía, no lejos de Wrocław, en Silesia. Hey look, Rosdorf is in sight now. We're getting close. ¿Se llama paja? Ese... Brother Prokop sends a message that you should join him and the other commanders at the head of the army. El que habló antes se llamaba paja, ¿eh? Si le dais para atrás y lo veis, se llama paja.
You're in charge. ¡Ve, paja! Está a cargo, por supuesto, continúe. Ahora, honor a su nombre. Por fuego y sangre, continúa. Vale, movimiento personaje del juego se encuentra en el... Vale. Y si le doy con el mando no me cambia la lectura. Vale, bueno. No sé si es que hay que poner el mando, pero bueno. Vale, pues vamos. Estoy moviendo con WASA, ¿vale? WSAD, perdón. Vale, tareas activas. Informa al hermano Procos para recibir instrucciones. Bueno, no sé quién será el hermano Procos. No sé si puedo adelantar a esta gente. Sí, me indica en el minimapa de arriba. Me indica un objetivo. Vale, estado del personaje. Vale, no salir la vida. Restaurador de misiones. Minimapa. Vale, perfecto. Nos han salido aquí abajo como dos objetos. Y creo que esto será... Vale, el peso del inventario. Pensaba que era dinero, no. Es el peso en libras del inventario que llevamos. Aquí, bueno, mapa del mundo. A ver el mapa del mundo, por casualidad. Vale, sí, muy bien, el mapa. Vale, estamos por aquí. Y bueno. Vale. Y aquí tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Diario y opciones, vale, bueno. Avancemos a ver, ¿vale? Me indica que tengo que ir más adelante, a ver. Vale, estamos cerca. No olvides girar la cámara, vale, vale. O sea, la cámara la giramos... ¿Cómo? ¿La gira un poquito? No sé, a ver. Ah, vale. Con la rueda del ratón, cojones. Mira cómo atropello a la gente, tío. Lo que no sé cómo acelero. Vale, así, coño, pulsando, vale. Pero luego el rapa... Vale, ahí está. Ah, here he is. Brother Blazak will tell you about our plans. Blessed be the Lord, brothers. So let us repeat it once more for Hinek. The army will split up behind the village. The main part with Brother Prokop will continue on towards Osablaha and then towards Glogorek, where as far as we know Count Bolko still resides. Brother Doberslav with his people and you, Hinek, with yours, will set off from Roversdorf for Hennersdorf. ¿Por qué han puesto tantos pájaros volando alrededor? From the other side, Otto with his foot soldiers will go through a Hermannstadt and you will join together by Edelstein Castle. And what about the castle? Conquer? Only if it's easy. It won't harm Bishop in any way, but there will be enough of you there. Keep in mind that we are still only at the gates of Silesia. There will be plenty of time for waging war. Don't take any unnecessary risks. Take only what you can easily transport and burn the rest. Everything clear? Clear. All right, you're dismissed. And brothers, may Christ be with you. And with you, brother. Good luck. Do you hear? It's already started. We will meet behind the village. Don't stay there much. We still have a lot of work to do. Vale, detrás del pueblo, chicos. Encontrar a los chicos y te seguiremos de inmediato. Vale. Muy bien, hermano, ahora ve con Dios. Vale, bueno, que vaya contigo, ¿vale? Yo voy solo. Bueno, pues nueva tarea. Encuentra y reúne a tu tropa. Bueno, pues vamos a ir para donde me indica el minimapa. Por ahora mucha conversación, pero no veo yo, no sé. Vale. Yo me adelanto para ver qué pasa. Qué juego más raro, ¿verdad? Aquí está el pueblo medio ardiendo.
Which way? Vale. Bueno. Para acá. Aquí estamos. ¡Papá! Look what we have here. Local hero. Leave me alone! Heretics! Devils! A ver, deja lo que se llama. Que se vaya al diablo. Venga, sí. Leave him. May he go to the devil. Vale. Muy bien. Well, what's new with Procop? Grab your things, jump onto the wagon. Hablando, dándole la espalda, ¿eh? Puchal is waiting for us behind the village. Do we have to go with the poles? Shut up and hurry. Where is Father Divish? Maybe he went off somewhere to take a piss. Oh, there he is. Well, didn't you hear? Pack up your junk and we're off to plunder with the poles. Wenzel, you go grab the others. Where are we off to, Brother Hinek? We will join up with the Poles and go towards Hennersdorf. Hennersdorf it is. Onwards. Bueno, pues ahora otro punto. La verdad es que, joder. Aquí hay un descuartizado, uno muerto, que son los dos iguales precisamente. Serían hermanos gemelos. La verdad es que todavía no sé la temática del juego. Según Steam es medieval, acción, aventura, pero a saber. I have to cross the river. I can't get to Puchal this way. Vale, tengo que cruzar el río, vale, pues será por el puente que hay atrás, ¿no? Dejadme pasar, cabrones. Venga, vámonos. Venga, para arriba. Y ahora sí a la derecha. Ahora que otra conversación. There they come. Everyone up, we're off. I'm looking forward to fighting by your side, Hinek. To Hennersdorf. Vale. ¿Y ahora? Coño, mira, mira. Charge them, brothers. No me mueva las letras mientras leo, ¿sí, no? For the truth and the greater glory of God Almighty. Somos el único calvo, ¿no? Vale, bueno. Hostia, es que aquí me indica como para jugar con el mando ahora. Qué raro. I, RT, LT, no sé. Vamos a ver. Dale la vuelta. Esta puta. La mata al otro, no yo. El control es un poco raro, ¿eh? Las cosas como son. Ah, pero ¿a quién le doy? No sé ni quién es bueno ni quién es malo. Qué raro, porque analógico... Ah, vale, me indica para allá ahora. No sé, no me termina de convencer el control de esto, que a lo mejor cuando llevas un rato jugando te acostumbras, ¿no? Y son unas mecánicas guay, originales. Pero por ahora me parece un juego incómodo, ¿eh? Tenemos que cruzar el puente, parece, otra vez, ¿no? Pero me indica... Vale, me indica para allá, pero me indica enemigos a la izquierda. No sé qué hacer. Y mira, el nota va con el... Joder, ¿poder guardar el arma? ¿Ah? Venga, a ver si así corre más. Así agachado. Ah, estos son menú. ¿Cómo corres, puto? Ahí.
Vale, vale, y aquí me indica ahora el control con el ratón, tío. Here you go. Take these torches. Spread the red rooster to the other houses as well. Vale, ahora tenemos que meter fuego a las casas nosotros. Vale, nuevo objetivo, antorcha. Vale, supongo que ahora yo voy a coger ratón porque es que equipar la antorcha, ¿vale? Y metemos fuego a las casas estas, ¿no? Lanzar antorcha en la casa. Vale. Ahí vamos. Una por aquí. Otra por aquí. Ah, hay que equipar otra, perdón. Es muy incómodo el control del juego, las cosas bastante incómodo. A ver, por aquí. Aquí hay un enemigo que tendremos que matar, supongo yo, ¿no? Vamos a equipar esto. Vale, mira. Muerto, cabrón. Venga, aquí tiramos una antorcha. Verás, los gráficos te puedes acostumbrar, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero el control es muy raro, tío. De verdad, es muy raro, tío. A ver dónde me lleva esto. Ahora aquí otra, ¿no? Sí, aquí otra. Vamos a otra artocha. Otra artocha. Vale. Tarea completada. Ahora me dice que vaya para allá. Vale. ¿Para dónde? Ah, para acá, vale. Joder. Está quemado el personaje, ¿eh? Vamos a correr un poco más. Venga, corre, coño, no te quemes tanto. Vale, ¿dónde me indica que vaya? No sé si es que tendremos que matar a los enemigos. Ahora corro de nuevo. La mierda, ahora otra vez al otro lado del río. Venga, a ver. A ver, a mí la estética en verdad no me disgusta, ¿vale? Verá, soy bastante tolerante, ¿vale? Pero es el control, tío, el que es muy raro. Está hecho, hermano, está oscureciendo. Deberíamos empezar a pensar dónde vamos a acampar. Estamos demasiado expuestos aquí. Deberíamos encontrar un lugar más seguro. En algún otro lugar llega a dejar eso. No me ha dado tiempo a leer. Ah, que vale, la noche estará no sé qué. Joder, es que te cambian los textos también. Really? It's in the direction of Yana's door. None of the brothers were supposed to be there, were they? They were not. The only things that should be on fire around here are things that we set fire to ourselves. Get out of there, you swine! Get out of there! Heretics! God will punish you all with his merciless hand! God is already punishing, and as his instrument, we punish all who do not live according to God's law. Leave me alone! I know the bishop himself! You will regret this, you monsters of hell! For whilst they trust in idols which are without life, though they swear amiss, they look not to be hurt. But for two things they shall be justly punished, because they have thought not well of God, giving heed to idols, and have sworn unjustly, in guile despising justice. For it is not the power of them by whom they swear, but the just vengeance of sinners always punisheth the transgression of the unjust. Hola. A la mierda del cura. Brother Hinek, take your people, get the horses, and go there. If the bishop's people are coming from the west, we must be prepared. Maybe it's the soldiers of Elderstein Castle.
The devil knows how much the crew Conrad left there. Just take a look and come right back. We'll finish up here in the meantime and get ready to march. Bueno. Understood. Understood. Pues muy bien, ahora nos dice que hablemos con este. Get on your horse. We're going west. Vale. I'm right behind you. Subimos un caballito. Y vamos hacia allá. Tenemos que ver por dónde cruzamos por aquí. Ah, vale, por donde mismo venimos, ¿no? Por esta parte de aquí. No sé, tío. Veréis. La verdad es que me llama la atención en general el juego. Pero el control, tío, no sé. Y de hecho no sé qué tipo de género no sé dónde calificaría este juego, tío. Porque es que es muy raro, tío. Vamos a hablar con este, a ver si me dice algo nuevo, yo qué sé. El juego, aunque os digan en Steam que no está disponible en español de España, está en español latino, ¿vale? O sea que es lo mismo. Vale, tenemos que conseguir un escudo. Hay uno matando aquí a otro. Por culo. Se defienda. ¿Dónde conseguimos el escudo, tío? ¿Otra vez tenemos que cruzar para el otro lado? No me jodas, tío. Por aquí, ¿no? Ah, que es una montaña esto, tío. Joder. Pues otra vez para allá, tío. No me llega a convencer del todo, tío. Una pena, porque a mí la temática medieval me gusta mucho. Pero no sé, no sé. O es que el juego todavía está verde, pero vamos, que el juego tiene ya... O sea, su fecha de salida, aunque saliese... Vamos a decir, en plan, ya sabéis, Early Access, el juego ya lleva desde octubre. Pero ya casi un año fuera el juego. Bueno, opcional, consigo un escudo. ¿Dónde consigo el escudo? ¿Será matando a un enemigo o algo? No lo sé. ¿Y esto? Joder, ahora iba a ser por el otro lado, por el de abajo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí ya. Yo creo que ya habéis visto bastante. La verdad que, bueno, un juego curioso, cuanto menos. Si os gusta un poco los medievos, pues bueno, echarle un vistazo. Aunque ya aviso, el que avisa no es traidor. El control es un poco raro, ¿vale? Así que nada, 1428 Shadows over Silesia, ¿ok? Venga, saludos de Gabbers, gente. Hasta el próximo jueguito. Cuídense. Chaito.